Bueno, aquí tenemos una central de agua caliente sanitaria con una caldera Oca de 40 kilovatios. Es una caldera mixta que maneja 20 litros por minuto en agua caliente sanitaria individual, o en este caso está instalada como una central de agua caliente sanitaria con intercambiador de calor de placas de acero inoxidable, donde aquí está el diagrama de instalación, donde miramos que está instalado con un tanque. En este caso tenemos un tanque de 248 litros. Está instalada con todos los dispositivos de seguridad que exige la norma del reglamento RITE, que es el reglamento de instalaciones térmicas para edificaciones. En este caso, como está instalada como central de agua caliente sanitaria con un intercambiador de calor de placas, que es el que estamos viendo acá, la instalación está haciendo un circuito con una bomba que hace parte del circuito secundario. Es una bomba Aquapá que aguanta hasta una temperatura de 110 grados centígrados. Lógicamente, en la recirculación tenemos un termostato que está ubicado en el retorno para succionar la bomba del agua caliente sanitaria. En este caso ya está empezando a trabajar. Ya aquí se percibe que la temperatura del agua de succión ya está aumentando de temperatura. Entonces, de los componentes de la instalación importantes, tenemos de entrada de la red hidráulica de agua, la red de agua fría. Está instalado una válvula reductora de presión con un manómetro que aproximadamente nos está mostrando una presión de 60 psi. Válvula reductora de presión, y dentro del agua, a la entrada de un filtro, válvula de llave o de corte de agua, de entrada de agua fría, un cheque hermético, un tanque de expansión de 24 litros de membrana con una presión más o menos de 28-30 psi de aire. Tenemos en la instalación del tanque otros dispositivos sensores que nos sirve para vigilar y observar la presión del circuito del tanque. En este momento está en 60 psi o 140 pies columna de agua. Quiere decir, como hay un tanque de expansión térmica, pues lógicamente hay que observar que la presión del manómetro no se esté aumentando, y la temperatura en este momento está aproximadamente en 35 grados centígrados. En la instalación también tenemos una válvula purgadora de aire o una ventosa para evitar que en el circuito hidráulico de una red hidráulica no se formen cámaras de aire, para que no afecte en los circuitos la corrosión o también ruidos internos en el circuito. Tenemos instalado una válvula mezcladora termostática que trabaja con bimetálicos, y una grifería, como haciendo la simulación, para ver funcionar la válvula mezcladora termostática. En este momento la estamos abriendo, la cerramos. Entonces la red hidráulica de agua caliente sanitaria que alimenta el circuito. Aquí acabamos de apagar la luz para observar un poquito, y resulta que el sistema de agua caliente sanitaria es el tubo que viene acá para alimentar todo el circuito de la red de una edificación. Entonces, una central de agua caliente sanitaria con intercambiador de placas sirve para alimentar una demanda de agua caliente grande, ya sea en hoteles, casas grandes, gimnasios, y dependiendo de la demanda de agua caliente sanitaria se calcula el circuito. Aquí en este momento la caldera está trabajando y está mostrando
que está trabajando el circuito primario de la bomba con el radiador, con la bomba que tiene la caldera interna, que es la bomba del circuito primario. Entonces en este momento está funcionando perfectamente. Otra ventaja que tienen las calderas mixtas es que sirve también para uso de agua caliente sanitaria individual. Quiere decir, si nosotros abrimos un grifo, inmediatamente interrumpe el circuito primario y le da prioridad, en este caso le da prioridad al agua caliente sanitaria. Entonces aquí en este momento ya la caldera está trabajando como agua caliente sanitaria. Quiere decir, en el display nos muestra que está trabajando como agua caliente sanitaria. Inmediatamente cerramos el grifo de agua caliente sanitaria, empieza a entrar a trabajar el circuito primario de radiador. En este caso no es un radiador de calefacción, sino que es una central de agua caliente sanitaria con un intercambiador de placas externo que está calentando un tanque, está elevándole la temperatura a un tanque de 248 litros hasta una temperatura, según norma obligatoria del RITE, de 60 grados centígrados. Entonces aquí está en este momento trabajando, está en este momento en stand-by y va a entrar a trabajar enseguida que descenda la temperatura. Empieza a trabajar como agua caliente sanitaria. La temperatura en el termómetro, que es fundamental, un termómetro para vigilar el comportamiento de la temperatura y el comportamiento de la expansión térmica o presión del agua en el circuito, es fundamental. También hay una válvula de alivio en la instalación, que es una válvula de seguridad combinada por presión y temperatura de 150 psi y 99 grados centígrados. En otros países utilizan válvulas de 100 psi con 210 grados Fahrenheit o 99 grados centígrados, que es lo mismo. Bueno, vamos a esperar que la caldera descienda un poquito la temperatura en el circuito primario para que la NTC le dé la orden y la caldera entre a trabajar. En este momento está en stand-by porque la caldera tiene una sonda de seguridad, que es una sonda NTC del circuito primario, que le está dando una señal por temperatura al circuito primario para que la caldera descanse. Entonces vamos a esperar unos segunditos para que vuelva y se active la caldera y la vamos a trabajar. En este momento la bomba del circuito secundario está trabajando. Ella deja de trabajar cuando alcance la temperatura que está tarada acá, que son 60 grados centígrados, que es la recomendación del reglamento RITE, del reglamento de instalaciones térmicas en edificaciones. Ya la caldera empezó a trabajar, ya le dio la orden, está trabajando el quemador, dando chispa. Ya el sensor de llama rectificó corriente, que rectificó la llama, y la caldera está mostrando en el LED que está trabajando la combustión y está aumentando la temperatura. Lógicamente, cuando alcance una temperatura de por lo menos 80 grados, que está programada para que en el circuito primario de recirculación alcance esa temperatura. Entonces ella va modulando
la llama. ¿Por qué razón? Porque ya en el circuito primario también hay una temperatura elevada y la otra bomba le está dando transferencia de calor en el circuito secundario, que es el agua que va hacia el tanque y vuelve y toma el agua fría del tanque para el circuito secundario, para ir elevándole la temperatura, el delta, al agua del tanque interno. Bueno, aquí ya la temperatura está elevando más, cuando, como estamos diciendo ahora, alcance más o menos 80, 81 grados, la caldera apaga, descansa, porque la función de la NTC es ponerla en stand-by mientras la resistencia varía, aumenta de resistencia para volver a darle la orden a la caldera. Aquí estamos observando la caldera trabajando. Vamos a observar la llama. Ahí está trabajando la caldera. Muy bien, acabamos de observarla que estaba trabajando y la temperatura en este momento va en 73 grados centígrados. Como estamos diciendo, estas calderas son calderas inteligentes de alta tecnología. Esta es una caldera de un 91% de eficiencia, donde las partes importantes de la caldera son las siguientes. Y como es una caldera inteligente, da códigos de errores. Quiere decir, si cerramos el gas, ella en este momento se apagó automáticamente, pero ya va a hacer unos intentos de encendido. Ahí está haciendo el primer intento, está dando unas de chispas, tiene un solo electrodo, va a hacer 3 intentos de encendido. Ya va el segundo intento. Si ya ella no enciende en el tercer intento, ella da un código de error por falta de gas. Entonces, como es una caldera inteligente, ella debe dar en el display un código de error, que en este caso el E2 es por problema de falta de gas. Voy a volver a abrir el gas, reseteo la caldera, y ella vuelve y se va a activar en el momento para volver a arrancar, y encendió el quemador. Quiere decir, el caso de ahora E2 es un error que también se puede dar por el sensor de llama. Quiere decir, el electrodo de encendido hace parte del sensor de ionización, también se da por eso, o por presión de gas. Quiere decir, si usted monta un regulador que no le garantice la presión del gas adecuada. Vamos a hacer un cuadro de fallas con el circuito primario. Vamos a desconectar la NTC del circuito primario y ella automáticamente se apaga, y de una ya el código de error E3. ¿Por qué? Porque la NTC del circuito primario, si tiene un problema, una falla por resistencia, genera ese cuadro de fallas. Vamos a con el multímetro a medirle el valor de la resistencia en este caso. Aquí estamos haciendo una simulación desconectando la NTC del circuito primario. Entonces inmediatamente la caldera se nos bloqueó. Vamos a mirar en escala de 20K de ohmios. Entonces en el multímetro ponemos en 20K el multímetro y seleccionamos la clavija en ohmios, para que vamos a chequearle la resistencia a la resistencia NTC del circuito primario. Entonces vamos a mirar cuántos ohmios nos marca ese valor de esa resistencia.
En este momento tiene una temperatura y vamos a observar 4.77 kiloohmios según la temperatura que esté. Entonces uno mira una escala de temperaturas para observar si está el rango de la resistencia adecuada a la temperatura de la caldera. Vamos a conectar de nuevo la NTC del circuito primario para resetear la caldera. Automáticamente se reseteó porque esa NTC es muy fundamental. Quiere decir, es muy fundamental en el circuito primario. Inmediatamente la caldera encendió. Mire que estaba más o menos la temperatura entre 49 y 50 grados centígrados para el valor de la resistencia que medimos ahora. Vamos a hacer otro cuadro de fallas con otro componente de la caldera. Por ejemplo, si hay un problema en el presostato, vamos a desconectar la manguera amarilla. Ya sabemos que el presóstato es la seguridad por evacuación de humos. Vamos a ver si la caldera se bloquea. Ella se debe bloquear porque no está evacuando bien los productos de la combustión, entonces nos debe dar otro error. Nos dio el error 6. Quiere decir, como no está evacuando bien los productos de la combustión, ella se bloqueó por error 6. Vamos a volver a conectar la manguera. Inmediatamente debe cerrar los contactos del presóstato. Ahí automáticamente lo cerró y arrancó de nuevo la caldera. Entonces aquí estamos viendo que es una caldera que es totalmente inteligente y maneja código de errores. Vamos a hacerle un código de error al termostato high límite de seguridad. Vamos a desconectar una terminal y vamos a observar qué código de error nos da. Inmediatamente se apagó el quemador y nos dio un código de error E7. Nos dio el código de error E7, que es un código de error sobre el high límite de temperatura, que es el termostato de seguridad de la caldera. Quiere decir, es la que protege el intercambiador de calor principal, que es el radiador de la caldera. Entonces en este momento está bloqueada con el error 7. Vamos a conectar de nuevo el termostato high límite de seguridad, que está calibrado a 95 grados. Y en este caso, como es un dispositivo de seguridad también importante, entramos a resetear la caldera. Inmediatamente la reseteamos, entró a trabajar la caldera. Aquí tenemos otro componente muy importante, que es el presostato hidráulico. Estamos viendo acá ese presostato hidráulico. También da un código de error, quiere decir, bloquea la caldera. Vamos a desconectar una terminal para ver qué código de error nos da el presostato hidráulico. Hay que tener mucha precaución sin dejar tocar a la terminal chasis para que no nos haga corto. Inmediatamente desconectamos el termostato, el presóstato hidráulico. Ella también nos tiene que dar un error para proteger la caldera de cualquier recirculación del circuito primario. Inmediatamente lo desconectamos el presóstato hidráulico. Nos dio el código de error E1, indicándonos
que la caldera se bloqueó porque el circuito primario, que tiene que ver con el manómetro de presión hidráulica, debe estar por encima de 1.5 como recomendación. Aquí hicimos una simulación desconectándolo para verlo bloquear porque pasó anormalmente abierto. A ese presóstato, cuando usted chequea el circuito primario, se le mide continuidad. Por seguridad vamos a desconectar la caldera un momento porque vamos a chequear la continuidad. Desconectémosla. ¿Sí? ¿De Sí, vamos a desconectar la caldera y vamos con el multímetro a chequearle continuidad al presóstato hidráulico. Desconectemos la otra terminal y le medimos continuidad. Fíjense en la pinza porque hay que pisar las terminales para poderla sacar. Bueno, entonces aquí vamos a traer una pinza para que ese presóstato hidráulico le vamos a medir la continuidad audible. Con la otra terminal y la pisa con la pinza para que la pueda sacar, la pisa suave, porque él tiene un ganchito que aprisiona como candadito el... Entonces estamos desconectando la otra terminal que va conectada al presóstato hidráulico, que es el que va en el circuito primario, que es muy diferente al presóstato de humos o el switch de presión de aire. Entonces vamos a coger el multímetro, lo vamos a poner en continuidad audible, ahí está correcto, continuidad audible, lo encendemos, tocamos las dos puntas y verificamos si el multímetro sí está trabajando en continuidad audible. Muy bien, vamos a chequear ahora si el presóstato hidráulico, esta operación la estamos haciendo con el sistema desconectado, porque no puede estar conectada la caldera para evitar que nos desconcentremos y hagamos un corto. Quiere decir, en este momento está marcando continuidad porque como la presión del circuito está en 2 bares, aproximadamente en 2 bares, entonces quiere decir que está cerrado. Vamos a volver a conectar las terminales para volver a ver arrancar la caldera para desbloquear el error 1. El error 1 que nos había dado anteriormente. Estamos conectando las terminales del presóstato hidráulico y vamos a observar. Muy bien, conectemos eléctricamente la caldera. Ya le damos reset y se desbloquea el circuito primario. Ya se desbloqueó. Inmediatamente arrancar el ventilador, que lo primero que trabajan estos equipos es el ventilador, para darle una orden al encendido de la caldera, y en este momento entra a trabajar la combustión. Vamos a hacer una simulación con el circuito de agua caliente sanitaria individual. Vamos a abrir un grifo de agua caliente sanitaria individual
para observar qué ocurre. Ya abrimos un grifo, inmediatamente la caldera empezó a operar el circuito de agua caliente sanitaria individual, donde muestran una grifa y está saliendo agua caliente sanitaria individual, y la caldera está trabajando como calentador de paso, porque esto es un calentador de paso, se puede decir de 20 litros por minuto, con una potencia nominal de 40 kilovatios. Muy bien, en este momento ella también tiene una sonda de la NTC, del circuito secundario de agua caliente sanitaria. Vamos a desconectarla a ver con qué error se desbloquea. Vamos a desconectarla. Inmediatamente nos dio otro código de error, E4. Quiere decir, y se bloquea totalmente la caldera, que se apaga porque la NTC del circuito de agua caliente secundaria, que está ubicado en el bloque del intercambiador de placas secundario, porque el otro intercambiador que va arriba es el intercambiador principal, que llamarían primario, se bloquea. A esta también se le mide resistencia. Vamos a medirle el valor de la resistencia. En este momento, como ya el agua está saliendo fría, en 20K, entonces se pondría el multímetro en escala de 20K. Perfecto, prendamos el multímetro, desconectemos la caldera por seguridad enseguida para que miramos esa NTC. Entonces aquí pongan las dos punticas del multímetro. Miren si es capaz de hacerlo ahí solo. Yo le muestro el multímetro. Vamos a ver cuántos ohmios nos da marcando, ya que el agua que está entrando es agua fría. Vamos a tratar de hacer que haga buen contacto. Hola. Tiene que tener buen contacto porque no alcanza a marcar. Venga, yo le ayudo, yo le pongo el multímetro aquí y yo le tengo aquí la NTC. Vuelva y toque la que marcó 14.000. $10.330. En este momento 10.370 ohmios o 10.39 kiloohmios. Como el agua en este momento ya está saliendo más o menos a una temperatura ambiente, porque la caldera está apagada, pues la resistencia es mayor. Volvamos a conectar la NTC para continuar con las partes más importantes y las fallas de la caldera.